Vamos a platicar sobre los síndromes de dolor crónico como parte de las pláticas del diplomado. Esta es una parte muy importante porque generalmente cuando hablamos de dolor crónico no se suele pensar de primera instancia en genética, pero vamos a ver que hay muchísimas entidades que pueden presentar esto de dolor crónico. Y bueno, vamos a empezar con la definición de dolor, que es una sensación no placentera y una experiencia emocional relacionada con daño a la integridad actual o un daño potencial. Y es importante saber que pues esta es la definición que da la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Hay 28 genes que están registrados pues con herencia mendeliana, que están asociados con dolor crónico o con lo contrario, que sería insensibilidad al dolor. Y 70 polimorfismos que se han encontrado asociados al dolor. Vamos a ver cuál es la función principal del dolor. En condiciones fisiológicas, el dolor es esencial para prevenir el daño a la integridad y esto podemos verlo en los pacientes que tienen insensibilidad al dolor, generalmente sufren fracturas, daño en piel, en músculo, por esta falta de dolor, la ausencia de dolor. Entonces, la percepción del dolor se llama nocicepción. Las neuronas que detectan este estímulo lo transmiten a la médula espinal y se encuentra estas neuronas están en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces tenemos desde los receptores que detectan el estímulo del dolor y lo transmiten a través de los nervios hacia las neuronas que están en los ganglios dorsales de la médula espinal y luego estas lo transmiten por cordones posteriores hasta llegar a tálamo y pues de ahí sus vías hacia corteza. Entonces es importante saber que el dolor es universal. Sin embargo, la percepción del dolor varía enormemente entre poblaciones y géneros. Y también es importante hacer hincapié que muchos de los pacientes que tienen dolor crónico, como siempre manejan un grado de dolor, eh, algunos de ellos incluso consideran que tienen un umbral alto al dolor, porque eh, hasta que llega otro estímulo más severo y desencadena ya esta reacción. Así que se han acostumbrado tanto a vivir con el dolor que desarrollan cierta tolerancia a este. Y bueno, aquí nos vamos a enfocar en la base genética del dolor. Recordemos que generalmente pensamos en dolor crónico en pacientes con cáncer terminal y otros pacientes, pero es importante recordar que muchas de las condiciones que presentan dolor crónico pueden ser por una causa genética y que si no identificamos la causa, pues no podemos dar el mejor tratamiento, sino solo un tratamiento sintomático. Y cuando damos tratamientos sintomáticos, sintomático, pues somos dependientes de ese tratamiento, porque lo quitas, vuelve el síntoma y lo vuelves a dar. Entonces es importante siempre conocer la causa para darle el mejor tratamiento, tener un pronóstico y poder prevenir complicaciones o incluso saber si es curable por completo. Bueno, entonces tenemos que hay más de 522 condiciones médicas cuya principal característica es el dolor. Y de estas, pues hay 28 que directamente se asocian con genes que tienen que ver con el dolor y con una herencia autosómica dominante o autosómico recesivo, una herencia mendeliana. Bueno, entonces vamos a ver aquí el nombre del gen. Se fijan, aquí tenemos la columna donde está el nombre del gen y estos genes, cómo podemos encontrarlos en OMIM, la referencia de OMIM y la enfermedad que causan. Por ejemplo, aquí eritromalgia primaria, dolor, trastorno de dolor paroxístico extremo, es decir,
Hay episodios de dolor muy severo y hay episodios sin dolor, es decir, son episodios repentinos, pues, que se están repitiendo. Y es importante ver el tipo de herencia: autosómico dominante, autosómico dominante, autosómico dominante. Recuerden que autosómico dominante, tanto hombres y mujeres pueden presentar la condición y generalmente se ve una herencia vertical, es decir, papá o mamá afectados y el hijo afectado, incluso los abuelos. Entonces es importante ver esto. Pero aquí tenemos también autosómico recesivo, y aquí pues papás parecen sanos, pero portan la información y puede haber varios hermanos afectados, y esto es importante ver. Y entonces miren, la manifestación relacionada al dolor: migraña con o sin aura, episodios de dolor en la parte superior corporal, episodio de dolor como si quemara, es decir, este tipo de dolor neuropático, episodio de dolor localizado en extremidades inferiores, en la parte distal de las extremidades, que puede ser en piernas, en pies o también en manos. Igual dolor episódico con alteración a nivel de la piel, de la coloración a nivel de la piel, y y otros tipos de dolor, incluso en úlceras, dolor en úlceras que se llegan a producir a nivel de las extremidades o por fracturas. Y bueno, aquí vemos todas estas, incluso un dolor tipo quemadura o asociado a alteraciones en la piel. Y bueno, aquí continuamos con estos genes, pero estos genes estos genes sí todavía son por síndromes genéticos. Todavía es la lista de los 28 genes, y aquí vemos como en la mayoría pues van a tener un patrón de herencia autosómico dominante, pero bastantes tienen un patrón de herencia autosómico recesivo de los registrados hasta ahorita. Y entonces viene también artralgias, eso es muy importante, mialgias episódicas, dolor de cabeza. Esto es súper importante porque generalmente estos pacientes van a ser diagnosticados de forma errónea como fibromialgia, y debería de hacérseles una evaluación a todo paciente. Antes de diagnosticarse como fibromialgia, debe de ser evaluado por un médico genetista o neurogenetista de preferencia, para descartar que se pueda tratar de una condición genética. Recordemos que el tratamiento de la fibromialgia pues incluye una parte psicológica que sí les es benéfica, porque al final de cuentas todo paciente que tiene dolor crónico pues también tiene un grado de afección a nivel psicológico, pero es importante determinar qué fue primero. Y en la fibromialgia solemos decir que es un tipo de somatización, y hay que recordar que es un diagnóstico por exclusión. Eso quiere decir que tenemos que excluir las demás patologías. ¿Y cómo vamos a excluirlas si no se refiere al médico genetista? Pues entonces ese diagnóstico está incompleto. Entonces realmente para hacer un diagnóstico de fibromialgia, el paciente debe de haber acudido primero al médico genetista. Y recordar que los pacientes que tienen dolor crónico, así sean niños o adultos, es muy importante que sean valorados por un médico genetista. Luego en los niños suele dárseles un diagnóstico inconcluso de que se trata de dolor del crecimiento, y deja de crecer el niño y el dolor continúa. Entonces es muy importante identificar esto. Además, cuando los pacientes son jóvenes, la vitamina B12 suele estar mejor y los nervios suelen estar más íntegros y percibir mejor tener mejor nocicepción, percibir mejor el dolor. Y cuando son adultos y se va perdiendo la vitamina B12 y se va teniendo pues dificultades a nivel del nervio, ya sea desmielinizante o ciertas alteraciones a nivel de las fibras pequeñas, pues este dolor puede enmascararse un poco, además de que los adultos generalmente como
si son hiperactivos o están muy estresados, suelen prestar poca atención a estas señales de dolor hasta que son bastante severas, entonces es importante considerar estos datos. Y bueno, vean cómo aquí este es autosómico recesivo y como da insensibilidad al dolor es que predispone a fracturas, a úlceras. Incluso yo tengo pacientes por neuropatía con insensibilidad al dolor que tienen que les han tenido que amputar dedos por las llagas y ulceraciones y complicaciones de las úlceras que tienen y del mal manejo, obviamente, y niños que han tenido que ser amputados para prevenir pues una osteomielitis, entonces y que pues ponga en riesgo su vida. Entonces es muy importante prestar atención a esta parte del dolor, tanto como el paciente que tiene dolor crónico como el paciente que tiene insensibilidad al dolor. Y fíjense aquí todos los que vienen aquí con migraña. Entonces, muchos de los neurólogos no refieren a sus pacientes cuando tienen dolores de cabeza importantes o cuando tienen, por ejemplo, neuralgia de trigémino, no consideran un médico genetista. Y es muy importante considerarlo porque muchos de los pacientes con condiciones genéticas van a tener ansiedad y esa ansiedad les lleva a bruxismo y el bruxismo va a lastimar desde la parte dental y también del nervio facial y otros nervios. Entonces es importante considerar esto para un manejo completo. Recuerden que el manejo es integral. Entonces también los pacientes que tienen migraña y que su control no es adecuado o es bastante frecuente la migraña o de intensidad importante, pues deben de ser referidos a una consulta de genética o neurogenética. Eso no quiere decir que el manejo no lo vaya a continuar el neurólogo, sino que a la par pueden dar con el diagnóstico causal y por lo tanto incluso evitarle al paciente que tenga que llevar un tratamiento crónico por migraña que pudiera quitarse como tal. Bien sabemos que la migraña no se quita, pero eso depende de la causa. Entonces, si la causa es ansiedad como tal, una condición genética que le lleva ansiedad y que le lleva a otras deficiencias y otros problemas, en muchos de los casos sí, sí se puede retirar la migraña. Entonces hay que ser muy conscientes de esto. Y en otros casos, incluso les va a dar un evento vascular cerebral. Por eso es muy, muy importante hacer este tipo de difusión para que los pacientes sepan que deben de acudir también al médico genetista y o neurogenetista y que los neurólogos también lo sepan, porque también el neurólogo en algún punto se termina frustrando porque no logra el control de la migraña, porque no sabe la causa y el paciente le reclama directamente a él. Entonces, cuando se lleva el manejo en conjunto, el paciente puede solucionar su problema o controlarlo de tal forma que le permita una vida bastante normal y una muy buena calidad de vida y le permite también identificar otros familiares, prevenir complicaciones, eso es muy importante porque una vez que ya está la complicación, pues no siempre se puede corregir y muchas veces quedan secuelas de esas complicaciones. Y dentro de las secuelas puede haber hasta parálisis facial como complicación de esto, o puede haber ataxia por infartos a nivel del cerebelo. Recordemos que hay genes como NOTCH3 que van a dar estos problemas vasculares y van a llevar este tipo de cefaleas y de migrañas muy intensas y que pues se requiere un manejo específico y un diagnóstico. Eso es muy importante. Y bueno, estos son los genes que se han identificado que tienen los polimorfismos que están asociados a un dolor, miren, dolor de espalda crónico, y pues pocas veces lo refieren con el genetista. Igual lo pueden mandar a rehabilitación, lo pueden mandar al ortopedista, al neurocirujano, muchas veces los andan ya operando
y no está mal si realmente requiere la cirugía, pero a veces el paciente tiene 3 cirugías y el problema no estaba solo en la columna, sino que se podía haber realizado una cirugía o dos y dar el manejo multidisciplinario y evitarle estos problemas. Y aquí vean, multisitio, dolor en rodilla, hay que recordar esta parte de la osteoartritis. Entonces, muchos de nuestros pacientes de genética están perdidos solo en la consulta de reumatología o de traumatología, de neurocirugía, etcétera. Entonces, no es que hayan llegado erróneamente esas consultas, claro que no. Los especialistas en reumatología, ortopedia, etcétera, les pueden brindar un tratamiento a corto plazo, pero a largo plazo siempre es importante que se consulte ambas especialidades, es decir, que se tenga un tratamiento multidisciplinario. Si el problema es a nivel de una hernia, bueno, valorar con el neurocirujano, pero también valorar con el neurogenetista y ver qué otras alteraciones tiene el paciente, si hay alguna alteración vertebral congénita, que es decir, con la que él nació, si hay alguna otra alteración que le esté causando, por ejemplo, la disminución en la serotonina, pues le va a llevar a depresión y va a hacer que ese dolor sea más difícil de controlar. Para eso es muy importante que vean el video que está como ansiedad, depresión, dolor y fatiga en los trastornos del tejido conectivo, que está en el canal de YouTube y que también lo voy a subir al diplomado, o bien el que habla sobre la fisiopatología del dolor, es decir, por qué esto nos genera muchísimos problemas y nos puede llevar incluso a predisponernos a enfermedades autoinmunes, pero allí viene ya como con más ilustración la fisiopatología, que viene un video muy didáctico para que sea más fácil de entenderlo. Y bueno, aquí continuamos con estos polimorfismos y otra vez, dolor crónico multisistémico. Aquí estos pacientes muchas de las veces, y si son mujeres con mayor razón, son diagnosticados como esta fibromialgia. Y acá dolor neuropático en diabetes tipo 2. ¿Se fijan? Entonces, esto es importante porque tenemos que evaluar a detalle a los pacientes. Y bueno, aquí continuamos con esta lista de los polimorfismos y pues son para pausar el video y leer cada gen y ver qué datos tiene y entonces ir haciendo memoria sobre qué pacientes que hemos valorado pudieran tener estas condiciones de dolor. Bueno, y también es muy importante mencionar que ahí nos dicen que de las más de 522 condiciones que se refieren como dolor crónico, 28 ya son síndromes que tienen una herencia mendeliana descrita ya como tal con asociación específica al dolor. Pero recordemos que hay muchas otras condiciones genéticas, pero muchas, o sea, yo creo que más de 200 condiciones fácil hay que tienen alteraciones en el dolor, que tienen alteraciones que van a condicionar dolor. Y entre ellas tenemos las alteraciones genéticas, por ejemplo, las displasias óseas o el paciente que no tiene una displasia ósea, pero que tiene una hemivértebra, que tiene vértebras, que tiene alteraciones vertebrales o que tiene alteraciones como escoliosis congénita que pueden llevar a estas manifestaciones de dolor crónico. También los trastornos mitocondriales, recordemos que los pacientes que tienen trastorno mitocondrial, pues tienen manifestaciones sistémicas múltiples, pues, y además suelen presentar fatiga y dolor al ejercicio, al movimiento, dependiendo de qué trastorno estemos hablando, pero en mayor o menor medida, las distrofias musculares, las alteraciones autoinmunes y que tienen su fundamento genético, las alteraciones, por ejemplo, del tejido conectivo. Esto es muy importante porque son muy frecuentes, se evalúan poco,
Por ejemplo, en el síndrome de Ehlers-Danlos o en el síndrome de Marfan está muy bien descrito la escoliosis, en Marfan, por ejemplo, la gifosis, o también está muy bien descrito el dolor crónico. Incluso llegan a diagnosticar a los pacientes con Marfan como espondilitis anquilosante y a los pacientes con Ehlers-Danlos como fibromialgia. Y bueno, hay que ver que los síndromes de predisposición a cefaleas que no fueron mencionados, no, o sea, los que faltaron de mencionar, por ejemplo, de los genes que veíamos, pues no venían NOS3 y otros tipos de genes que nos están dando esta predisposición a cefalea, o los síndromes que nos dan glaucoma, glaucoma eh, crónico, o también que nos dan glaucoma congénito. Esto pues obviamente genera dolor a nivel ocular, los que dan síndromes, los que dan quistes cerebrales u otras malformaciones cerebrales. Entonces, si se fijan, son bastantes los síndromes que faltan de incluir y que sí está descrito que predisponen a dolor, pero no es como la característica principal del síndrome, porque pues se ha descrito más allá otras alteraciones, pero los pacientes realmente sienten el dolor frecuente y muchos en una intensidad severa. Imagínense, para que un paciente de Marfan frecuentemente le diagnostiquen como espondilitis anquilosante, entonces el dolor es bastante severo. Entonces es importante recordar estos puntos para a la hora de la consulta. Y bueno, recuerden ver por favor el video sobre la fisiopatología del dolor.